para completar esta historia realmente de película. Ya nos estaba contando David que la investigación del segundo libro, La segunda muerte de Perón, los llevó hacia otra pista muy importante, hacia esta legión masónica presidida por Licho Gelli. Y sé que ustedes tuvieron en medio de esa investigación la posibilidad de ubicarlo y entrevistarlo. Cuéntame cómo lo lograron. Bueno, primero un gusto estar contigo. Fue una búsqueda que en mi caso no tuvo ningún parecido en mis 30 años de carrera periodística, Patricia. Para empezar, ¿cómo accedimos a este personaje increíble del siglo XX, siniestro y a su vez atractivo? Fue porque conseguimos su teléfono. Un día, como cualquiera, lo llamamos por teléfono a su mansión en la Toscana. Él vivía con arresto domiciliario, pero rodeado de todo lo que quería, de todo lo que había conquistado en su riqueza durante años. Un día dijo, bueno, vénganme a ver la semana que viene, la semana próxima. Y hubo que preparar cámaras. Lindo regalo de cumpleaños. Exactamente. Como tú sabes, productores armaron entrevista en días y allí estuvimos solamente con una confirmación telefónica en la puerta de Villa Wanda, que era su mansión en la Toscana italiana, en honor a su esposa amada de por vida. Y tocamos el timbre de un portón y esperando a ver si nos atendía o si había sido una broma o una trampa, y el portón se corrió y nos sumergimos en ese mundo inquietante y cautivante de Licho Gelli, el jefe de la logia masónica Propaganda Due Pedue, una logia que estuvo detrás de tantas conspiraciones en el siglo XX. Ahora, ¿por qué cumplía arresto domiciliario? ¿De qué lo habían culpado? ¿De cuántos crímenes? Bueno, Gelli estuvo inculpado de muchos crímenes, en algunos fue condenado, en otros no. Hay dos grandes hechos, más allá del robo de la mano de Perón, que investigamos David y yo. Uno fue la caída del Banco Ambrosiano, es decir, el descubrimiento que había bancos vinculados al Vaticano que habían lavado dinero de la mafia. En esa triangulación de dinero que venía de Estados Unidos, que a su vez, como descubrió el FBI de Estados Unidos, tenía su origen en el narcotráfico latinoamericano, ¿no? Ese era el triángulo. Surgía la riqueza del narcotráfico norteamericano, la mafia lo lavaba en Italia, en bancas que debían ser insospechadas porque estaban vinculadas al narcotráfico, al Vaticano. Esa fue la caída del Banco Ambrosiano. Ahí aparece Gelli. El otro gran crimen, Patricia, es lo que se conoce como la Straga di Bologna, es decir, la masacre de Bolonia. Gelli y sus cómplices estaban detrás de una estrategia de desestabilización de la democracia italiana, básicamente porque no querían que el comunismo llegara al poder por el voto, y buscando culpar al comunismo se generaron atentados criminales, sangrientos. El peor de ellos fue la bomba colocada en la estación de trenes de Bolonia que mató a decenas de personas. Criminal, ya David nos hablaba de su estrategia de tensión. Ahora, entrando, cuando se abre ese portón, ¿qué pasa? ¿Durante cuánto tiempo logran entrevistarlo? Y por supuesto, ¿qué les dijo? ¿Les confesó haber sido el supuesto autor intelectual de la profanación de la tumba de Juan Domingo Perón, de haber ordenado cortarle las manos? ¿Habló algo de una venganza, ¿no?, por no haberle cumplido una promesa que le habría hecho el general Perón? ¿Qué les dijo? Pero cuando llegaba hasta el límite de decir, sí, conozco ese ritual, sí, Perón tenía enemigos, sí, eso fue una venganza, se frenaba en el instante justo
en que una palabra más lo podía autoinculpar en un crimen. Con lo cual fue todo un juego del gato y el ratón con alguien eh, erudito, eh, con mucho control de sus palabras, cínico por momentos, eh, imperturbable. Era muy difícil descubrirle una emoción detrás de esos gestos. Damián, ¿se sabe o Yeli les contó de la etapa en que llegó a Argentina, especialmente cuando Perón gobernó en su tercer mandato, un periodo muy, pero muy corto de menos de un año? Hay fotografías de Perón condecorando a Yeli. ¿Ocupaba cargos en el gobierno? ¿Cuál fue la relación en los últimos días de Perón con Yeli? Perón lo sube al avión que lo trae a la Argentina después de su largo exilio de décadas. Es decir, Perón selecciona con sagacidad política cada uno de los asientos de los personajes que iban a ocupar un asiento en ese avión que lo traía de regreso a la Argentina para ocupar su tercer gobierno, y en una butaca de ese avión está Licio Gelli sentado. Muy pocos conocían quién era Gelli entre el resto de pasajeros. Ahí había montoneros, había peronistas históricos, había senadores, había gobernadores, había miembros de la juventud peronista en su momento. Uno de esos personajes era Gelli, porque Gelli había sido un hombre clave para Perón, por un lado para devolverle el cadáver de Evita, que había sido secuestrado por los militares en Argentina para que no se transformara en un lugar de peregrinación política y había sido escondido en el Vaticano. Date cuenta cómo los eslabones se repiten, ¿no? También había sido importante Gelli para la reconciliación con la Iglesia. No nos olvidemos que cuando él es derrocado en el 55 se va en medio de un enfrentamiento con la Iglesia Católica en Argentina, que lo llega a excomunicar. Queman varias iglesias, me acuerdo. Exactamente, con lo cual Gelli había sido un mediador para su reconciliación con el Vaticano, para Perón. Gelli había sido también un vínculo con lo que se llama la cofreindustria, es decir, con los grandes empresarios europeos, sobre todo italianos, donde Gelli hace de vínculo, es decir, era un personaje clave y por eso después Perón le otorga este cargo de ministro plenipotenciario. Esa es la condecoración a la cual vos aludías. Es condecorado porque es ministro plenipotenciario, es decir, como un embajador de embajadores, un embajador que podía ir y en nombre de la Argentina generar acuerdos en cualquier lugar del mundo. David nos hablaba de una posible venganza, porque a cambio de ubicar y entregarle el cadáver de Evita a Perón, Gelli le habría dicho a Perón que quería que le entregara el control del comercio exterior argentino y que ante ese pedido, Perón le habría dicho, antes de renunciar a los intereses argentinos, me corto las manos. ¿Qué sabes de ese episodio? Que según David nos cuenta, fue presenciado por el propio biógrafo de Perón, esa conversación. Así es. Hay relatos de la reconstrucción de la historia de Perón y del peronismo que aluden ese compromiso, y ese compromiso nunca se termina de cumplir con Gelli. Bueno, Perón era alguien que prometía muchas cosas, muchos personajes, buscaba reconstruir su poder, aunque su salud ya no le permitía ser el líder que había sido. Y en esas promesas traiciona la confianza en Gelli. Y traiciona la confianza de Gelli después de algo que también nos cuenta Licio Gelli, que fue una revelación histórica, y es cómo él lo inicia a Perón en la masonería. Es como Gelli, con un ritual que se llama Secretos al Oído, lo consagra como gran maestre, como un iniciado más, lo vuelve parte de esa logia secreta. Y los rituales, bueno, que son largos de explicar, pero que están codificados, una de las formas de venganza clásicas de esa masonería oscura, ¿no? Porque la masonería tiene muchas caras, esta es la cara más oscura de la masonería internacional, así como tiene otras más positivas. Una de las formas de castigar una tradición es con la amputación de las manos, que es un ritual
que viene ancestral en esos grupos de fanáticos. Y finalmente lo que se termina concretando en la tumba de Perón en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. Varios años después de su muerte, así que la venganza la tenía clavada en el pecho, Yeli. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?